El triple mensaje angelical. Primer trimestre, tema número 25. Semana 04, 01, 05, 2024, cuarto día de la semana. Texto bíblico. Hechos 4, 18 al 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellen G. White. Libro, El Gran Conflicto, capítulo 21. Una advertencia rechazada. Al predicar la doctrina del segundo advenimiento, Guillermo Miller y sus asociados habían trabajado con el único propósito de despertar a los hombres a una preparación para el juicio. Habían procurado despertar a los profesantes de la religión a la verdadera esperanza de la Iglesia y a su necesidad de una experiencia cristiana más profunda, y trabajaron también para despertar a los inconversos al deber del arrepentimiento inmediato y la conversión a Dios. No intentaron convertir a los hombres a una secta o partido religioso. Por lo tanto, trabajaron entre todos los partidos y sectas, sin interferir en su organización o disciplina. Como su trabajo tendía a edificar las iglesias, durante un tiempo fue visto con buenos ojos. Pero como los ministros y líderes religiosos se decidieron en contra de la doctrina del advenimiento y deseaban suprimir toda agitación sobre el tema, no solo se opusieron desde el púlpito, sino que negaron a sus miembros el privilegio de asistir a la predicación sobre el segundo advenimiento, o incluso de hablar de su esperanza en las reuniones sociales de la Iglesia. Así, los creyentes se encontraron en una posición de gran prueba y perplejidad. Amaban a sus iglesias y se resistían a separarse de ellas, pero al ver suprimido el testimonio de la palabra de Dios y negado su derecho a investigar las profecías, sintieron que la lealtad a Dios les prohibía someterse. No podían considerar que los que trataban de suprimir el testimonio de la palabra de Dios constituyeran la Iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. De ahí que se sintieran justificados para separarse de su antigua conexión. En el verano de 1844 cerca de 50.000 se retiraron de las iglesias. Testimonio, 15-06-2023. La hora ha llegado. Todo el mundo está condenado frente a la gran norma de justicia moral. Y, de Dios, cada alma recibirá su sentencia, porque la norma del Señor es alta. Esa norma moral, esa norma espiritual. Hay un juicio. Un juicio celestial de acuerdo a nuestros hechos, ya sean buenos o malos, según esta ley de Dios. Cada uno quedará mudo cuando la víctima agonizante de la cruz sea presentada y se comprenda el verdadero sentido al despertar las mentes que estaban cegadas y corrompidas por el pecado. Mas ya, en ese tiempo, no habrá allí ninguna excusa, ningún subterfugio existirá. Cada pecador estará condenado ante la cruz. Y la víctima agobiada por el peso del pecado, estará allí, pues no aprovechó el tiempo de la visitación, no aprovechó el tiempo de la gracia de Dios, sino que esperó hasta el final. Allí, todo pecador verá realmente el resultado de su elección y entenderá que escogieron a Barrabás en vez de a Cristo Jesús, el príncipe de vida. Aquellos que queden bajo la bandera del gran rebelde, verán la real condición de su destrucción propia. Pudo haber tenido mucho talento, mucha sabiduría según el mundo, pero, el que rechazó la verdad, ya no podrá volver a Dios. Es el fin de la gracia, y la puerta está cerrada. Como cuando se cerró la puerta en los días de Noé. Allí entenderán muchos, que sus filosofías engañosas que halagaban su corazón fueron su ruina. Todo aliciente de esperanza y gracia, ya no existe. Porque rechazaron el puro y verdadero amor de Cristo. Opiniones y razonamientos orgullosos que fueron exaltados por muchos, no fueron capaces de entender los misterios divinos, sino que infatuaron la mente y el corazón de quien lo vivió. Optaron por apartarse de la real fuente de sabiduría, rindiendo culto a su propia sabiduría. Se tornaron en libertinaje.
Y también se tornaron, porfiaron, en darse la libertad de criticar el mensaje y los mensajeros, y, tras sus altivas ideas, los descartaron. Vez tras vez rechazaron la misericordia divina, y, ridiculizándola, se mofaron de Cristo, de su mensaje, y de las vías que utilizó para apelar a sus corazones. Mas, en el gran día de Dios, todo esto será como la arena movediza. Los que rechazaron al Cristo crucificado sentirán la agonía de la cruz. Allí, reconocerán lo que despreciaron, mas, ya, sin oportunidad de salvación. Allí, sentirán la gran agonía que Cristo soportó en la cruz para comprar la redención del que la aceptara. Allí, tarde, se darán cuenta de que perdieron la vida eterna y la herencia inmortal. Oh, amados hermanos, qué triste será llegar a este momento sin esperanza de salvación. Es mi ruego y oración que todos los hijos del Eterno, en la ancha faz de la tierra, sigan fieles a Él, porque esa es nuestra única salvación segura. El Señor nos bendiga. Himnos. 109. Amigo fiel es Cristo. 110. Ama el pastor sus ovejas.